Que el Dios de la gloria te enaltezca en este tiempo, te haga prosperar ampliamente, sane tus dolencias, quite tus enfermedades, te fortalezca, huya de ti el desánimo, la tristeza, la melancolía, la depresión, la incertidumbre, y que el Dios Todopoderoso coloque su atmósfera de gloria sobre ti, sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Le daremos continuidad a partir del versículo 34. La palabra de Dios dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí está Pedro y Cornelio, el centurión, sí, el soldado romano, a quien había estado ayunando y orando por 4 días. Sabes, todavía hay hermanos que les cuesta ayunar y orar. Conocí a un gran líder, óigalo bien la palabra, gran líder de la iglesia, un siervo de Dios. Bueno, y él consideraba que él no tenía por qué ayunar. Él no ayunaba, sí oraba, respetamos esto. Pero cada quien mira a qué recursos espirituales se apega. Pero el centurión durante 4 días ayunó y en esos 4 días de ayuno oraba hasta que Dios le dio la respuesta. Yo tengo que insistirte en esta mañana, no ceses, no pares de orar. Óyelo bien, ora. Aunque no tenga la respuesta hoy, ora. Aunque no tenga la respuesta mañana, ora. Y aunque no la tengas pasado mañana, ora. Y aunque sean 4 días y no tenga respuesta, ora. Dios te responderá. ¿Sabes cuántos días oró Daniel? 21 días. Sí, 21 días hasta que el ángel pudo. Gabriel pudo descender a traer el mensaje de Dios, a traerle respuesta de Dios al profeta Daniel.
Pero ahora tú con 3, 4, 5 horas de ayuno esperas que Dios te responda y como no te responde te frustras y se debilita tu fe. ¿Sabes? El centurión no conocía a Jesús, pero ayunaba y oraba. Qué maravilloso esto. Qué precioso esto. Aquí encontramos a Pedro abriendo su boca. Yo me sorprendo con la transformación de Pedro. Qué transformación tan tremenda. Torpe, tosco, violento, agresivo. Sí, que andaba armado con un cuchillo. Ahora solo el arma que tiene son las palabras del Espíritu Santo que Dios pone en su boca. ¡Qué transformación! El iletrado ahora es alguien coherente. Óigalo bien en su discurso y en sus palabras acerca del mensaje de salvación. Ahora es un hombre tranquilo. Ahora es un hombre de paz. Le voy a contar una infidencia. Espero que no se lo cuente a nadie. Pero este Simón Pedro perteneció a un grupo llamado los Celotes. Era el grupo guerrillero de la época, alzados en armas contra el dominio romano. Y ellos hacían emboscadas a los soldados romanos y los mataban. Pedro pertenecía a esta banda. Pedro perteneció a este grupo. Era un celote. Fue un guerrillero. Si usted tiene a alguien que sepa que es guerrillero, que está haciendo violencia en nuestro país o donde quiera que está haciendo violencia, dígale que Pedro también lo fue. Dígale que Pedro también derramó sangre. Dígale que Pedro fue más violento que él. Y si Pedro hubiese tenido las herramientas para hacer el daño que hace la guerrilla y todos los actores armados de nuestro país hoy, lo hubiese hecho peor. Pero cuando conoció a Jesús, su vida fue transformada. Sí, dígale, hable de Pedro, dígale, háblele de Juan, háblele de Andrés, el hermano de Juan. Hombres violentísimos, pero cuando conocieron a Jesús, dejaron de hacer violencia, abandonaron la ilegalidad, abandonaron las armas y se volvieron a Jesús, se volvieron a Dios realmente y empezaron a usar un arma más poderosa que la espada, que los misiles, que los proyectiles, que las bombas. Empezaron a hablar de Jesús y a transformar las vidas de mucha gente. Pedro, antes de conocer a Jesús y cuando andaba con Jesús, odiaba a sus enemigos. Por eso Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a estos tremendos romanos que nos han hecho tanto mal? Y Jesús le dice, hasta 70 veces. Pedro le dice, hasta 7 veces, y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Cuantas veces sean necesario, Pedro, tú tienes que perdonar a aquellos que te han causado daño, aquellos que han devastado tu familia, aquellos que han destruido a la nación. Tienes que perdonarlos. Y aquí está Pedro con el centurión, con este que en otro tiempo él odiaba, con este que en otro tiempo, óigalo bien, si se lo hubiese encontrado le hubiera cortado la cabeza, como cortó la oreja de Malco cuando fueron a capturar a Jesús. Sí, aquí está Pedro. No solamente transformado con las palabras, sino con un corazón diferente. Ya no tiene odio en su corazón. Óigalo bien, ya no tiene rivalidades en su corazón. Ahora es un agente de paz. Ahora comprende
¿Cuál es el verdadero llamado de Jesús? Y qué tremendo esto, porque Él lo dice. Abriendo Pedro la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Voy a contarle que Pedro, él mismo lo dice en este capítulo, Pedro tampoco podía entrar en la casa de un romano, de un gentil. ¿Sí? Esto para un judío practicante era contaminarse. Y luego de entrar a esa casa tendría que hacer un gran rito de purificación para limpiarse, porque los demás los que no eran judíos estaban contaminados, eran inmundos. Eran como animales, se lo voy a decir de otra manera. Eran peor o igual que los marranos, que los puercos. Así miraban los judíos. A los que no eran judíos los miraban como puercos, los miraban como perros, que son los dos animales más inmundos que hay en la Biblia, que hay en las Escrituras. Óigalo bien. Pero este hombre transformado ya no tiene rencores, ya no tiene iras, ya no tiene odios en sus corazones. Y ahora entiende cuál es el verdadero propósito por el cual Dios le ha llamado en su vida, sí, en su vida. Óigalo bien. Lejos de todo eso, Pedro comprende que no es tan importante la práctica religiosa, que es más importante los ejercicios espirituales. Por eso lo dice así, sino que en toda nación Dios se agrada del que teme y hace justicia. Óigalo bien, del que obra en integridad. No del que reza y peca en pata, no del que hace ritos porque se siente culpable para limpiarse, para que Dios ignore su culpa o sus errores o sus fallas, su pecado, no. Sino del que se humilla delante de Dios, reconociendo su condición de inmundicia y anhelando una verdadera transformación y obrando en integridad. Óigalo bien. Y entonces Pedro le da al centurión lo que le hace falta para que su fe sea coherente con el amor que él siente por Dios. Sí, da la sensación de que este centurión ya estaba circuncidado. Quería agradar a Dios. No era aceptado por los judíos porque era romano y los romanos, además del tema religioso, también había un tema político, como lo dije antes. Estaban sometiendo y explotando y oprimiendo al pueblo judío, a la nación como tal. Eran los que dominaban el mundo. Sí, óigalo bien. Pero él quería agradar a Dios. Y entonces Pedro empieza a hablarles de Jesús. Qué tremendo esto. Y mientras ellos van siendo sensibles a la voz de Dios, se lo voy a decir así dramáticamente, el Espíritu Santo va descendiendo sobre cada uno de ellos. Y empezaron a hablar en lenguas, angelicales o humanas desconocidas para ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y adicionalmente, Pedro ordenó el bautismo de ellos. Bueno, en el nombre de Jesús. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Porque cuando alguien empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a ser sensible a esa voz de la palabra de Dios, a la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a descender sobre la vida de esta persona. Y no habrá necesidad de forzarles, óigalo bien, a que se bauticen. Ellos mismos pedirán el bautismo.
Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu posición, pero esta palabra ha edificado mi vida. Espero que edifique la tuya y que seas tú, a través de este mensaje, replicándolo y reenviándolo a muchos amigos tuyos para que sus vidas también sean transformadas. Cornelio invitó a sus familiares y amigos a un gran banquete. Tú puedes hacer lo propio. Bueno, también puedes hacer otra cosa. Reenviar este audio a todos los conocidos, a cuanto más puedas, para que ellos conozcan a Jesús. Óyelo bien. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.